Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. A lo largo de clases anteriores ya hemos trabajado las vistas y por otro lado hemos trabajado también los modelos con su respectivo sistema de persistencia. Es hora, a lo largo de esta clase, de que pongamos el foco en los controladores para que podamos cerrar ya por fin un círculo completo de MVC, de tal forma que ahora ya sí estemos utilizando todo el recorrido natural de una petición MVC a lo largo de nuestro sistema. Además, vamos a poner el foco en las diferentes metodologías que tenemos para obtener datos dentro de este patrón de arquitectura, donde vamos a ver diferentes herramientas que tenemos, como el acceso a datos a través del ORM de Eloquent, el acceso a datos a través de SQL y el acceso a datos a través de sistemas mixtos, además de algún que otro paquete interesante. De esta forma, el objetivo dentro de esta clase es que podamos ya comprender todo el circuito completo y podamos realizar esas peticiones para que a lo largo de la siguiente clase podamos hacer ya un CRUD completo. Pondremos también el foco sobre las rutas y ampliaremos nuestro conocimiento sobre estas, añadiendo algunos elementos que nos van a resultar de especial interés, como son por ejemplo el uso de parámetros dinámicos en rutas. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a comenzar y lo primero que vamos a realizar, como de costumbre, es un nuevo proyecto mediante el cual podamos trabajar todo lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Así que voy a hacer un Laravel New y voy a llamarlo, en este caso, pues Controllers, por ejemplo. Esperamos a que finalice el scaffolding y comenzamos. Muy bien, ya tenemos nuestro proyecto preparado y como siempre, antes de nada voy a entrar en el directorio de trabajo para que luego podamos realizar las operaciones necesarias. Desplegamos y lo que vamos a hacer es vincular una base de datos para que podamos comenzar a realizar el circuito completo. Así que para ello vamos a tener que configurar en nuestro .env, como ya vimos en la clase anterior, el acceso a una nueva base de datos. Para ello, y también como vimos a lo largo de la clase anterior, voy a apoyarme en HeidiSQL para establecer un sistema de persistencia MariaDB. Todo esto ya lo sabemos de clases anteriores. Tenemos por aquí MariaDB, así que voy a acceder a mi contenido y una vez dentro voy a generar una nueva base de datos que voy a llamar en este caso Controllers. Muy bien, ya tengo mi base de datos preparada, totalmente vacía y ahora ya puedo continuar trabajando. Así que para ello en el .env voy a establecer los valores de conexión a mi sistema para poder vincular Laravel con el sistema de persistencia. El siguiente punto es modelar los datos que vamos a tener dentro de nuestra práctica, mediante la cual vamos a estar utilizando los controladores. De cara a no extendernos demasiado, ya que esto lo vimos en la clase anterior, simplemente voy a acudir a los archivos de Database Migrations, voy a acudir a la tabla de usuarios, que la tenemos por aquí, y voy a añadirle algún campo más. El usuario tiene el nombre, tiene el email, tiene un timestamp, tiene un password, y yo voy a añadirle, pues por ejemplo, algún dato más para que tengamos algo más de contenido con lo que jugar. Por ejemplo, voy a añadirle un SiteNet integer para indicar, por ejemplo, la edad. Voy a llamarlo age, y así podemos guardar la edad del usuario. Y por defecto, y así repasamos un poco lo que vimos en la clase anterior, pues voy a decir que por defecto la edad va a ser 18, por ejemplo. Ya tenemos su edad y vamos a añadirle también algún dato más para que podamos jugar. Por ejemplo, voy a añadirle un string que va a ser, pues por ejemplo, la dirección, address, que puede ser nula. Vamos a hacer que sea entonces nullable, como vimos en la clase anterior. Vamos a añadirle también pues un código postal, que sería un SiteNet Big Integer, que yo voy a denominar en este caso zip code, que también puede ser nulo.
Y ya está. Con esto ya tenemos algunos datos para ir trabajando. Simplemente tenemos en nuestro sistema de migraciones un usuario, que es el único elemento que tenemos de momento, mediante el cual tenemos los datos que ya tenía, a los cuales les hemos añadido el age, el address y el zip code. Antes de comenzar vamos a repasar nuestro modelo, app models user, y tal y como vimos en la clase anterior, tenemos el fillable, el hidden y el cast aplicados. Nosotros en el fillable vamos a añadir aquellos elementos que acabamos de incluir que queremos que se puedan cumplimentar, como en este caso va a ser el age, va a ser el address y va a ser el zip code, que son los campos que hemos añadido. Si os fijáis, vamos a abrir también por aquí el contenido, vamos a ponerlo así en doble para que podamos verlo bien. Esto ya lo vimos en la clase anterior, y si os fijáis, pues tenemos en el usuario que tenemos preparado, pues los campos que se pueden cumplimentar son name, email, password, age, address y zip code. El remember token, por ejemplo, que es para la autenticación, lo veremos más adelante, o el email cuando se verificó el email, en el caso de que nuestro usuario necesite verificar su email en el proceso de registro, o los timestamp, por ejemplo, esos datos no van a ser fillable, no van a ser rellenables, puesto que eso lo va a rellenar el sistema. El de email verified at lo cumplimentará el sistema cuando verifique el email. Los timestamp cuando ocurran modificaciones. El remember token cuando se genere, cuando el usuario se registre e indique si quiere o no quiere recordar ese token y qué token tiene asociado. Es decir, todos esos datos no son cumplimentables. Por ello no aparecen en el fillable. Esto lo vimos en la clase anterior. Y muy importante también lo vimos en la clase anterior, el hidden, para que cuando serialicemos datos, es decir, cuando obtengamos datos de nuestros usuarios y los enviemos a las vistas o a las APIs, ni el password ni el remember token deben ir en esa información. Esa información siempre la vamos a ocultar para mantener a nuestro usuario seguro. Para eso nos servía el hidden. Muy bien, pues hemos hecho ya un repaso rápido de todo lo que vimos en la clase anterior respecto a modelos, así que ya tenemos preparado nuestro sistema. Antes de continuar, lo que vamos a realizar es la migración. Recordad que siempre que vamos a tener un sistema de persistencia y tenemos nuestros archivos de migración preparados, necesitamos realizar la migración del contenido, así que eso lo hacíamos con PHP Artisan migrate. Y se procede a realizar la migración de los diferentes elementos. Como hemos conectado un sistema de persistencia, la migración ocurre de forma correcta y ya estamos listos para trabajar. Muy bien, pues comencemos ya cerrando todo el circuito de trabajo dentro de un MVC en Laravel. Si recordamos, como decíamos anteriormente, en clases anteriores vamos a tener al usuario que va a escribir una ruta, esa ruta va a estar asociada a un controlador, el controlador va a recuperar los datos del modelo y se los va a ofrecer a una vista o a una API para que esa información se muestre. Vamos a ver entonces cómo cerramos ese circuito. Para ello, acudimos a las rutas y vamos a comenzar por las rutas web. Si acudimos a las rutas web, voy a eliminar todo el contenido que nos genera por defecto. Nosotros establecemos una ruta, que no deja de ser una clase, a la cual accedemos a través de un método estático. Y ese método estático es el que nos ayuda a vincular la dirección de la ruta con la vista o el controlador asociado. Y hasta ahora, el único que hemos usado es Vue, puesto que no necesitábamos apoyarnos en ningún controlador para gestionar la petición a esa ruta. Por lo tanto, acudíamos directamente a la vista, que era una vista estática, y se pintaba. Ahora ya no vamos a hacer ese recorrido, ahora vamos a querer ya acudir a nuestro controlador, es decir, vamos a hacer el circuito completo, cada ruta asociada a un controlador que se va a encargar de gestionar los datos. Por ejemplo, nosotros en el índice lo que vamos a hacer es pintar un listado con todos los usuarios del sistema. Entonces, necesitamos ya modificar cómo vamos a estar trabajando las rutas y para ello vamos a necesitar controladores. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro primer controlador. Para ello, y seguro que si pensáis en cómo hemos hecho la creación de migraciones o la creación de modelos, podéis discernir cuál va a ser la estructura del comando para crear un controlador. Es PHP Artisan
make, dos puntos. ¿Y ahora qué es lo que quiero hacer? Ahora lo que quiero hacer es un controlador. Así que make controller, espacio, y vamos a darle un nombre al controlador que vamos a crear. Por defecto, aunque luego entraremos en cómo podemos gestionar esto de una forma más eficiente y diferentes formatos de estrategia que podemos utilizar para la creación de controladores, puesto que va a depender mucho de cómo vamos a estructurar nuestro proyecto, pero por defecto vamos a intentar pensar siempre en un controlador por cada recurso. En este caso, si vamos a estar utilizando usuarios, pues vamos a hacernos un controlador que se encargue de gestionar todas las rutas relacionadas con usuarios. Entonces vamos a llamarlo user controller. Por defecto y en convención de nombres, una vez más me detengo para que establezcamos una correcta nomenclatura de todo lo que escribimos. Los controladores llevan Screaming Camel Case, es decir, la primera letra de cada palabra va en mayúscula y la primera también va en mayúscula. Y normalmente vamos a establecer un nombre descriptivo de lo que realiza y luego la palabra controller. Así, rápidamente, cuando estemos utilizando este controlador en diferentes partes de nuestro proyecto, podremos identificar rápidamente y de una forma muy visual en su propio nombre que lo que estamos usando ahí es un controlador. Muy bien, ejecutamos la instrucción y esto nos va a crear un controlador en nuestro proyecto. Ya lo tenemos por ahí creado. Y si acudimos ahora a app http controllers, ya tenemos creado un nuevo controlador. Como siempre, y podemos observar ya cuál es el patrón de diseño dentro del Laravel, nosotros cada vez que creamos un controlador, cada vez que creamos un modelo, cada vez que creamos cualquier elemento, lo que estamos haciendo no es más que crear una clase que está extendiendo, es decir, está heredando de una clase base, y esa clase base es la que ya contiene todos los métodos, propiedades y acciones que caracterizan a ese elemento. En este caso, todo lo que caracteriza a un controlador está en la clase controller. Todo lo que caracteriza a un modelo está en la clase model. Y nosotros, cuando creamos un nuevo elemento, no estamos haciendo más que heredar de ese controlador, de ese modelo, en definitiva de esa clase, para poder beneficiarnos de toda su estructura, métodos, propiedades, etcétera, que ya tiene implementados. De esta forma, este user controller no es una clase normal, sino que ya podemos decir que es un controlador. Muy bien, tenemos nuestro primer controlador entonces, ya lo tenemos todo preparado. Ahora, nosotros en los controladores, lo que vamos a hacer es definir una serie de funciones públicas. Y cada una de las funciones va a estar destinada inicialmente a controlar una vista. Yo, por ejemplo, voy a hacer una primera función, public function, y vamos a llamarla, yo voy a llamarla en este caso, index. Y esta función index es la que voy a destinar a controlar, la que voy a estar destinando para controlar nuestra vista. Entonces, perdón, nuestra ruta. De momento no voy a hacer nada, simplemente voy a romper el flujo y voy a lanzar un hello world para que luego podamos verlo, pero nada más. Es decir, de momento no voy a hacer nada más. Ahora luego ya nos detendremos a analizarlo. De momento lo que me interesa que tengamos en cuenta es que tenemos un controlador y que en ese controlador vamos a tener funciones, las que sean, diferentes funciones. En nuestro caso, una función de índice. Muy bien, ya podemos entonces volver a nuestro archivo de rutas. Y ahora, nuestro archivo de rutas, vamos a hacer una asociación del raíz, es decir, de la ruta principal, a, en lugar de una vista, hacia un controlador. Así que vamos a hacer nuestro root y ahora ya, en lugar de acudir al método estático view, vamos a acudir a get, puesto que get es el verbo que vamos a estar utilizando de forma natural para pintar vistas. Ya sabéis que dentro de los principios HTML básicos tenemos diferentes métodos. Get es un método de acceso mediante el cual vamos a pedir peticiones que no van encriptadas en su comunicación, por lo tanto es para datos no sensibles y es en la forma natural que tenemos para pintar las vistas. Post va a ser, sin embargo, aquel verbo que vamos a utilizar cuando vayamos a enviar datos para realizar, por ejemplo, creación de elementos o estemos comunicándonos con formularios. Siendo estos los dos principales, pero no los únicos que vamos a trabajar, por supuesto.
Muy bien, entonces vamos a establecer ahora el método get, es un método estático de root, que nos va a permitir realizar la vinculación de, en este caso, una URL, que va a ser la raíz, va a ser la URI raíz de nuestro proyecto, y ahora, en lugar de vincularlo a una vista, y eso ya no podemos hacerlo porque es un get, tenemos que vincularlo a un controlador. Entonces, para mantener la sintaxis limpia de mi ruta, lo primero que voy a hacer es importar ese controlador. Para hacer las importaciones, en PHP usamos use. Si venís de trabajar otros lenguajes de programación, como por ejemplo podría ser JavaScript o TypeScript, se utiliza import. En este caso, en PHP utilizamos use. Y vamos a acudir al controlador que vamos a estar importando. En este caso está en app, http, controllers. Y dentro de controllers tenemos nuestro, ya me lo detecta por aquí, IntelliSense User Controller, que es el controlador que vamos a estar utilizando. Muy bien, ya lo he importado para así poder referirme al User Controller como User Controller y no tener que estar escribiendo cada vez que quiero utilizarlo todo este contenido de aquí. Muy bien, pues vamos a pasarle entonces ahora el controlador a esta ruta. Y para pasárselo tenemos que pasarle una dupla, es decir, un array de dos valores. Así que hacemos un array de dos valores, el array lo hacemos con el corchete, donde el primer valor va a ser el controlador que vamos a estar utilizando y el segundo valor va a ser la función de dicho controlador que vamos a estar utilizando para controlar la ruta. Comencemos entonces. Lo primero que necesitamos es especificar cuál es la clase del controlador que va a estar gobernando la ruta raíz. Pues hemos dicho que va a ser el user controller. Y especificamos el método mágico class para poder asociar que es la clase del user controller la que vamos a estar utilizando. Muy bien, hemos finalizado la primera parte de la dupla. Lo primero que tenemos que hacer es especificar cuál es el controlador. Y el segundo valor es qué función de dicho controlador, puesto que un controlador puede contener múltiples funciones. ¿Qué función concreta exacta tiene que llamar esta ruta cuando se ejecute el raíz? Pues en este caso, la que tiene que llamar es la función index. Y por eso lo expresamos así en formato literal. Le pasamos un literal con el nombre de la función. Y ya está, ya lo hemos vinculado. Para finalizar, como siempre, vamos a darle un nombre para luego aprovecharnos de todas las ventajas que tiene el nombrar rutas, como ya hemos visto en clases anteriores. Yo, por ejemplo, voy a llamar a esta ruta, pues por ejemplo, user index. Podéis llamarla como queráis. Muy bien, tenemos entonces ya nuestra primera ruta. Ahora, cuando accedamos a nuestro proyecto, al raíz de nuestro proyecto, ya no se va a pintar una vista, sino que el sistema va a decir, ok, el usuario está intentando acceder al raíz. Muy bien, pues entonces ahora yo tengo que irme al controlador que se llama userController y ejecutar la función que se llama index. Y esa función es esta de aquí. Perfecto, vamos a comprobarlo. Esta función tendría que romperlo todo y pintarnos un texto de Hello World sin vista ni nada en formato código con el dump que he hecho ahí. Eso no se utiliza, es solo para que podamos ir viendo nosotros ahora mismo cómo va funcionando el ciclo. Voy a ejecutar mi PHP Artisan Serve para levantar el servicio y voy a acudir a él. Vamos al raíz y perfecto. Aquí podemos observar que hemos llegado al controlador, que esa función se está ejecutando, la tenemos por aquí, y está pintando ese Hello World que hemos indicado. Fantástico. Pues vamos ahora a proceder al siguiente paso. Ya hemos vinculado la ruta con el controlador. Ahora vamos a vincular el controlador con la vista. Y después, como último paso, vamos a hacer que el controlador utilice datos, utilice los modelos. Para que nuestro controlador utilice una vista es extremadamente sencillo. Vamos a crearnos primero una vista, Resources, Views, y voy a eliminar este welcome que nos aparece por defecto siempre y vamos a crear nuestra vista. Yo para ello voy a hacerme un directorio que voy a llamar users, user, y dentro de user pues voy a crear una vista que se llame index.blade.php. Como veis,
si en la nomenclatura vamos respetando el nombre de lo que utilizamos, user controller, es decir, la ruta está utilizando el user controller index y se llama user index. El user controller tiene la función index que va a pintar una vista que está dentro de user y se llama index. Si respetamos o mantenemos cierta lógica en cómo nombramos nuestros elementos, esto nos va a ayudar muchísimo a que luego posteriormente el contenido sea más legible. Muy bien, pues ya estamos entonces en nuestra vista. Ya lo que quiero hacer es pintar esta, en mi controlador, perdón, y ahora lo que quiero hacer es pintar esta vista que ya hemos generado y a la cual simplemente voy a ponerle ya ese hello world, pero lo voy a ubicar ya dentro de esa vista. Muy bien, pues para pintar dicha vista es tan sencillo como acudir a la función del controlador y vamos a retornar, porque tenemos que devolver, que es lo que vamos a estar pintando, pues vamos a retornar una vista. Return view, y ahora vamos a indicarle qué vista queremos retornar. Es así de sencillo. A través del método view indicamos qué vista queremos retornar. Y en nuestro caso, pues la vista es, recordad que las vistas siempre parten desde la carpeta de Resources Views, así que dentro de Views está la carpeta User y dentro de User está Index. Y recordad que para nombrar las vistas, con el punto, siempre. Muy bien, pues ya tenemos hecho el circuito inicial. La ruta está asociada a un controlador. Ese controlador está retornando una vista. Muy bien, vamos a comprobarlo. Acudimos a nuestro servicio. Perfecto, ya nos está funcionando correctamente. Ahora, nuestra ruta ejecuta el controlador y el controlador nos deriva a esta ruta de aquí, a esta vista de aquí, la vista que pinta Hello World. Hemos hecho un circuito que ya amplía un poquito utilizando el controlador. Sin embargo, nosotros no queremos utilizar un controlador simplemente para pintar una vista, pues porque para eso ya conocemos el método estático view, que nos ahorra crearnos el controlador sin necesidad de tener que dar tantas vueltas. Evidentemente, el uso del controlador es para añadir acciones contra los modelos, que contienen ya esa lógica de negocio y esa acción contra los diferentes elementos de persistencia. Así que vamos a querer nosotros ahora que este controlador no pinte solo una vista. Nosotros lo que queremos, como hemos indicado anteriormente, es que nuestro controlador acuda a los modelos, obtenga todos los usuarios que hay y se los devuelva a la vista, para que la vista pueda pintar en su índice un listado con todos los usuarios. Eso es lo que nosotros estamos buscando, un listado de usuarios. Así que un listado de usuarios, por supuesto, dinámico, de lo que tenemos en nuestro sistema de persistencia, de lo que tenemos en nuestra base de datos. Queremos recuperar esa información. Así que vamos a por ello. Ya tenemos hecho el primer ciclo, uniendo ruta, controlador y controlador con vista. Vamos a introducir ahora los modelos en juego. Vamos a hacer ahora que nuestro controlador se apoye en los modelos para recuperar la información. Para recuperar la información de nuestro sistema vamos a tener múltiples posibilidades. Vamos a comenzar por el uso del ORM para recuperar datos. Y este va a ser por defecto el formato clásico de trabajo en un patrón de arquitectura MVC. Apoyarnos en el ORM para que este nos incluya los datos que le solicitamos. Para ello vamos a hacerlo siempre a través del modelo. Y el modelo que vamos a estar utilizando es user, puesto que user es el modelo que gobierna los datos de usuario. Así que lo primero que voy a hacer es importar ese modelo para poder utilizarlo. Y esto lo hacemos con use app models. Y dentro de models tenemos el model user. Muy bien. Ya lo hemos incluido para poder utilizarlo. Y ahora vamos a acudir a la función index, que es la función que se ejecuta cuando visitamos la ruta raíz. Y antes de devolver la vista, vamos a obtener todos los elementos de usuario. Es decir, vamos a recuperar todos los datos que tenemos de usuarios. Para ello, utilizamos el modelo, en este caso user, y nos vamos a apoyar en una serie
de métodos estáticos que nos van a permitir describir qué tipo de dato estamos buscando. Esto es el uso del ORM, es decir, aquí nos estamos apoyando en Eloquent, que es el ORM de Laravel, para poder obtener la información que necesitamos. Eloquent es un ORM que se basa en un patrón de diseño denominado UpDiRecord. Este patrón de diseño nos va a permitir concatenar una serie de métodos estáticos que nos van a permitir describir qué tipo de dato estamos buscando. Vamos a contener una serie de métodos que nos van a permitir realizar esta búsqueda. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es el método all. El método all nos va a traer todos los registros. Es un método estático que sí nos va a valer para obtener los datos. ¿Cuáles? Todos los datos. Todos los datos que solicitemos. Así pues, yo me voy a hacer una variable, la voy a llamar users, y a esa variable users le voy a asignar el resultado de consultar del modelo usuario. Tráemelos todos. Ahora vamos a entrar a desglosar qué diferentes métodos podemos usar a través de Eloquent para recuperar datos. Muy bien. Al hacer esto, entonces, en users estoy guardando todos los usuarios que tengo en el sistema. Ahora, lo que yo quiero es pasarle esta información a la vista para que la vista pueda utilizar estos datos y pintarlos. Para ello, cuando utilizamos el método view, a la hora de retornar la vista, podemos pasarle un segundo argumento. Fijaos cómo en el menú contextual ya nos aparece que podemos pasarle un segundo argumento que van a ser los datos. Y los datos van a ser un array asociativo mediante el cual vamos a indicar qué datos le estamos pasando a la vista para que pueda utilizarlos. Pues vamos a hacerlo. Tenemos entonces un array y en ese array le vamos a pasar users y users va a contener lo que contiene la variable users. Si tuviésemos más datos que queremos pasarle a la vista, podríamos continuar. Coma, por ejemplo, imaginad que tenemos notas. Pues en notas le asignamos el contenido de la variable notes, que habría hecho su búsqueda correspondiente. O, por ejemplo, que tuviésemos authors. Y así vamos pasándole los diferentes datos a la vista de todo lo que pueda necesitar. En este caso, como solo es un dato, podríamos tenerlo en una única línea, puesto que continúa leyéndose bien. Un atajo, cuando estamos trabajando diferentes acciones y la clave mediante la cual estamos pasando el valor se llama exactamente igual que la variable, tened en cuenta que cuando nosotros estamos pasando este array de información, lo que estamos diciendo es oye, vista user.index, voy a pasarte información. Te voy a pasar una información que tú vas a llamar users y va a contener pues el contenido de la variable users. Te voy a pasar una información que tú vas a poder acceder a ella a través de la palabra notes y va a contener pues el contenido de mi variable notes que he generado previamente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuando hacemos esto es muy habitual, de hecho es el caso más común, que queramos pasarle valores que se llaman igual la clave que el nombre de la variable que estamos pasándole. Fijaos que aquí le estamos pasando una variable users y le estamos diciendo a la vista que puede acceder a esa información a través de users. Cuando esto ocurre, podemos simplificar el contenido que estamos escribiendo para no repetir user dos veces y en lugar de pasarle un array, podemos pasarle el método compact. El método compact ya va a hacer que la clave de acceso sea igual al nombre del valor que le estamos indicando. Y en compact voy a pasarle users. Si tuviese más valores, los continuaría añadiendo. Notes, authors, etc. Compact lo que va a hacer cuando le pasamos users es que va a decir, vale, ok, tengo que generar ese array y el array que le voy a pasar contiene los valores de la variable users y se va a poder acceder en la vista a ellos a través del uso de users.
De esta forma, básicamente lo que conseguimos es evitar escribir user dos veces. Es decir, evitamos esa duplicidad. Muy bien, pues ya tenemos una ruta que está acudiendo a un modelo para recuperar información y pasarle dicha información a la vista. Y ahora ya la vista puede utilizar users para pintar esos datos. Vamos a hacerlo. Ahora estamos aquí en nuestra vista. Y ahora aquí pues podemos indicar, por ejemplo, users. Y vamos a poner 2 puntos. Y vamos a colocar, user list, por ejemplo. 2 puntos. Y vamos a colocar ahora un listado con todos los usuarios que hay en el sistema. Users es una búsqueda que puede contener más de un usuario, puesto que va a traernos todos los usuarios posibles. Por lo tanto, vamos a necesitar recorrer esa estructura para poder pintar todos y cada uno de los valores. Yo lo que voy a hacer es una lista, por ejemplo. Y ahora dentro de esa lista voy a ir pintando todos y cada uno de los valores que contiene. Existe una directiva dentro de Blade, que recordad es el motor de plantillado de Laravel, que nos va a permitir hacer ese recorrido, que nos va a permitir ejecutar estructuras iterativas. Y eso lo hacemos con arroba. Recordad que arroba es el símbolo que utilizamos para indicar una directiva. Así Blade sabe que lo que estamos escribiendo aquí ya no es código HTML, sino que es una instrucción. Y tenemos una directiva que es la directiva forEach. La directiva forEach nos va a permitir recorrer una estructura que puede ser iterada, como por ejemplo un array, el resultado de una búsqueda, etc. Entonces, nosotros vamos a recorrer users, así que forEach users, recordad que podemos recorrer usuarios porque el controlador nos los ha pasado. El controlador ha buscado esos usuarios a través del modelo y nos ha pasado esa información. Así que ahora nosotros como vista ya podemos acceder a esa información. Así que por cada usuario as user, es decir, yo en cada una de las iteraciones voy a llamarlo user para poder utilizar sus datos, voy a hacer todo lo que escriba aquí dentro. Para finalizar la directiva, marcamos end forEach. Y entre medio, ubicamos todas las acciones que queramos realizar en ese bucle. En mi caso, por ejemplo, pues para cada uno de los usuarios voy a pintar un LI con algún dato en concreto. Vamos a ver qué datos tenía el usuario. Por ejemplo, el usuario tiene name. Pues vamos a pintar el nombre del usuario. Para pintar el nombre del usuario, recordad, tenemos la posibilidad de escopar el código PHP. Y esto lo hacíamos con el mustache. Eso es. Aplicamos mustache y vamos a indicar que quiero pintar user name. Y de esta forma pinto el nombre de cada usuario en cada una de las iteraciones. Tenemos una vista que por cada uno de los usuarios que tiene users, pues va a estar pintando de ese user el nombre. Guardamos y ya lo tenemos preparado. Evidentemente no va a pintar ningún dato porque nuestra base de datos está vacía. Si acudimos a nuestra base de datos, refresco por aquí, acudo a la tabla de usuarios, observamos los datos y los datos están vacíos, no incluye ningún dato, pero hemos hecho el circuito completo. Si ahora acudimos a nuestra vista, recargamos por aquí, dice user list y no pinta nada porque no existe ningún registro, no existe ningún tipo de dato. Vamos a aprovecharnos de esto para explicar otro punto más. Y este punto va a ser, dentro de Blade, las directivas selectivas. Las directivas iterativas, como forEach, pues nos van a permitir recorrer una estructura. Por otro lado, las directivas selectivas nos van a permitir pintar o no cierta información en función a si se cumple una condición. Es decir, un if, un switch, un else, un case, todos este tipo de estructuras selectivas que ya conocemos. Así pues, lo que voy a hacer es, antes de pintar todo esto, antes de pintar el listado de usuarios, pues voy a comprobar a través de la directiva if si
En este caso, y aquí vamos a especificar la condición, pues vamos a hacer una serie de acciones. Else. En otro caso, también podríamos estar utilizando else if para poder aplicar una segunda condición. Pero en otro caso, pues esto de aquí. Y podemos finalizar con un end if. De esta forma podemos nosotros también estructurar el contenido que vamos a pintar en la vista. Si se cumple esta condición, pues vamos a pintar todo lo que ubiquemos aquí. En otro caso, pintamos todo lo que especificamos aquí, que en este caso es un for each, un recorrido de toda la estructura de usuarios, pintando cada uno de ellos. Igual que tenemos el else, hemos visto que tenemos el else if. Y también, para finalizar un repaso o una introducción, mejor dicho, a las estructuras selectivas, también podríamos estar utilizando los casos, los switch, con la directiva switch, que como podéis observar es muy sencillo. Switch y el valor, por ejemplo, switch age es un caso de ejemplo. Pues ahora, si el caso es 18, pues aquí pintamos el contenido de 18. Y break para romper el caso. Y podríamos volver a especificar otro caso. Que el caso es 19. Pues lo que correspondiese. 19 years old, por ejemplo. Y finalizamos. Hacemos un break. Que el caso es 20. Pues igual. Podríamos aquí ubicar 20 years old. Muy bien. Break. Y luego tendríamos el default. El default es lo que se ejecuta si no se cumple ninguno de los casos anteriores. Por ejemplo, no es ni 18, ni 19, ni 20. Y pues hacemos lo que correspondiese. De esta forma dejamos ya también introducido el uso de directivas de switch, de caso. Ya conocemos switch, ya conocemos if-else, ya conocemos if-else-if, ya conocemos if. Y también conocemos el for each para recorrer estas estructuras. No os preocupéis porque su funcionamiento es exactamente igual al que podríais estar esperando para un if, un else, un for each o cualquier otro tipo de elemento en una situación natural. Simplemente le ubicamos la arroba porque estamos dentro de una vista. Y además vamos a estar utilizándolas constantemente a lo largo del curso, puesto que vamos a necesitar o acudir a ellas para pintar ciertos datos y realizar ciertas condiciones. Aquí yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a colocar a lo mejor un P que indique the user list is empty. La lista de usuarios está vacía. Y así ahora ya puedo meter la condición aquí de que si no hay usuarios, vamos a indicar que la lista de usuarios está vacía. Y en otro caso, pues ya pintamos el listado de usuarios. Vamos a hacer aquí la condición. Si está vacío, is empty, pues indicamos que está vacío. Perfecto. Nos detecta que la lista está vacía. Y por eso nos indica que la lista está vacía, porque hemos entrado en esta parte del if. También indicar que podemos aplicar, para si queréis complicar un poquito más este formato, pero hacerlo más legible, también podríamos eliminar esta parte de aquí, eliminamos este if. Nos quedamos solo con el for each. Y en el for each podemos indicar for else. De tal forma que este for else, en lugar de for each, vamos a ubicarlo en nuestra estructura, nos permite especificar el caso cuando la lista está vacía. Es una abreviación del contenido que hemos visto anteriormente. Voy a eliminar esto de aquí también, lo dejamos limpio. Perfecto. Y podríamos aquí ya especificar pues un li que diga list empty, lista vacía. Es el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, solo que aplicando
la mezcla de un for each y de un if para un caso concreto de cuando el elemento está vacío en una misma estructura. Refrescamos y nos dice list empty. Perfecto. Hemos visto entonces un conjunto de directivas muy interesante que nos sirve para poder recorrer las estructuras de datos que nuestros controladores van a estar pasando a las vistas. Sin embargo, no tenemos datos, por lo tanto no estamos pudiendo mostrar nada. Vamos a pasar ahora a incluir algunos datos en el contenido para que podamos verlo. Vamos ahora a introducir algunos datos de prueba para que podamos observar que nuestra vista funciona correctamente y que puede listar el contenido de los diferentes elementos. Para ello, la forma habitual sería acudir a un seeder, o acudir a los factories, o acudir al faker, para generar estos datos de prueba. Pero nosotros todavía no hemos llegado ahí. Además, todavía no sabemos cómo podemos crear nuevos contenidos a través de nuestro controlador, así que de forma excepcional vamos a generar un sistema mediante el cual, accediendo a una ruta, vamos a cumplimentar con datos de prueba nuestro contenido. Insisto, esta no es la forma habitual en la cual vamos a cumplimentar datos en nuestra base de datos, pero vamos a usarlo porque nos va a venir bien para, en primer lugar, aprender cómo se crean datos desde el controlador y, en segundo lugar, para utilizar las herramientas que ya conocemos para generar estos datos, de tal forma que podamos continuar sin añadir nuevos conceptos. Para ello, lo que voy a hacer es generar una nueva ruta. Así que voy a crear una nueva ruta. Y esta ruta la voy a denominar, por ejemplo, create. Y en esta ruta me voy a apoyar en el user controller, una vez más. Pero en lugar de utilizar la función, el método index, voy a utilizar la función, el método create. Y voy a llamarlo, voy a darle un nombre siempre, user.create. Muy bien. Ahora, cuando acudamos a la ruta /create, se va a ejecutar del user controller el método que se llama create. Así que vamos a crearlo. Public function create. Y en este create lo que vamos a hacer es crear algunos datos de prueba, así aleatorios, para poder utilizarlos. Entonces, como estamos utilizando los usuarios, vamos a apoyarnos en Eloquent para crear estos elementos. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Voy a hacerme un user, que va a ser un nuevo user. Puedo hacerlo así porque he importado el modelo. Es decir, me estoy haciendo un nuevo objeto de la clase user, que es un modelo. Y ahora a este user voy a cumplimentarle datos. Para poder ver bien los datos, voy a traerme aquí de Database, Migrations, voy a abrir el Create User Table y así puedo verlo para crear algunos datos. Y entonces pues voy a crear, pues por ejemplo, que el name sea, por ejemplo, Juanjo. Voy a hacer que el user email sea igual a demo@demo.com. El email verified at no tengo que hacerlo porque recordad que no es fillable, así que no voy a poder incluirlo. El user password, aquí tendríamos que pasarle un valor encriptado, pero como todavía no hemos llegado a esa parte, no es necesario. Simplemente indicaros que a través del método hash make, el método estático make de la clase hash, podemos guardar un valor encriptado. Yo, por ejemplo, voy a guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no os preocupéis por eso porque no hemos llegado ahí, ya llegaremos a esa parte. Ahora mismo es solo para poder crear un usuario. Después tenemos el age, user age, y le vamos a asignar, en este caso, pues, por ejemplo, 25, por ejemplo. El user address, pues, por ejemplo, calle Demostración 12. Y el zip code, user zip code, va a ser igual a 290909, por ejemplo. Y ya está, ya tenemos todos los datos. Muy bien, fijaos que acabamos de crear un usuario. Hemos hecho un objeto de la clase usuario
y ahora hemos utilizado sus valores. En el name le hemos asignado un valor, en el email otro, en el password otro, en el age otro, en address otro y en zip code otro. Nosotros podemos utilizar ese objeto, pero ese objeto no se va a pasar al sistema de persistencia. Nosotros vamos manipulando tranquilamente ese objeto del modelo usuario y vamos haciendo las operaciones que creamos convenientes. Cuando ya tenemos el modelo tal y como queremos guardarlo en el sistema de persistencia, podemos proceder a utilizar el método save para guardar ese elemento, ese objeto. Y al hacer save, en ese momento sí que se va a guardar dicho usuario en el sistema de persistencia. Cuando hago save es el momento en el cual el dato pasa a estar en la base de datos. El ORM pasa a guardarlo en nuestro sistema de persistencia. De igual forma que hacemos esto, pues podríamos generar nuevos usuarios. Esta no es la única fórmula para generar nuevos usuarios. Podríamos hacer, por ejemplo, o podríamos estar utilizando dentro de user el método create. El método estático create nos va a permitir generar un usuario y guardarlo directamente en la base de datos. De esta forma nos ahorramos escribirlo de esta forma, de este método. Es decir, aquí nosotros estamos haciendo un nuevo usuario, un objeto de un modelo usuario, porque entendemos que vamos a estar haciendo manipulaciones con él y realizando ciertas acciones antes de guardarlo, o a lo mejor ni siquiera queremos guardarlo. Pero si queremos crear un usuario y ese usuario que creamos queremos directamente guardarlo en el sistema de persistencia, podemos ahorrarnos todos estos pasos indicando user create y ahora le pasamos un array en el cual le indicamos qué usuario tiene que crear. Pues en este array asociativo le indicamos que el name va a ser pues Ruiz, que el email va a ser info@demo.com, que el password va a ser hash make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo, da igual. Que el age va a ser pues 42. Que el address va a ser, aquí he puesto un punto y coma y es coma, ahí está, que el address va a ser pues Avenida de Pruebas 17 y que el zip code, por ejemplo, pues va a ser 280808, por ejemplo. Y de esta forma hacemos el mismo proceso, solo que en este ejemplo estamos utilizando una metodología diferente para crear este usuario. Voy a crear un tercer usuario. Y para ello voy a llamarlo aquí, por ejemplo, Alejandro, info@demodemo, el mismo password, otra edad distinta y otra dirección diferente con el mismo código postal, por ejemplo. Muy bien, pues ya hemos creado 3 usuarios utilizando 2 métodos distintos. Una vez finalizamos, ya podemos pasar al siguiente punto, porque recordad, esto es un controlador, siempre tiene que retornar algo. En este caso, en el caso anterior, hemos retornado la vista de user.index. Aquí nosotros podríamos estar retornando una nueva vista, por ejemplo, que estuviese, en este caso, pues mostrándonos un mensaje que diga usuarios de prueba creados, por ejemplo. Pero vamos a aprovechar para añadir un nuevo concepto, y es el concepto de redirección. Yo, por ejemplo, este controlador no quiero que pinte ninguna vista, sino que lo que quiero es que me redirija al raíz, para ver ya el contenido de index. Esto lo podemos hacer, pues en lugar de indicando un return view, podemos hacerlo con un return redirect, redireccióname. Y quiero que me podríamos en este redirect indicarle la ruta y decirle que queremos que nos redirija hacia la ruta raíz. Pero recordad que nosotros no queremos utilizar las URL en nuestro contenido,
porque esto va a hacer que nuestro código sea más débil. Nosotros queremos siempre utilizar el nombre de la ruta para que si el día de mañana tenemos que modificar la URL, no tengamos que bucear en las distintas partes del contenido. Y esto lo podemos hacer, ya lo vimos, no en el controlador, lo vimos en la pista, pero es el mismo método. Tenemos el método root, que nos permite indicarle el nombre de la ruta. Y el nombre de la ruta a la cual quiero redireccionar es la ruta que se llama, en este caso, user.index, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. User.index, perfecto. Pues es a esa ruta a la que quiero hacer una redirección. Así me evito crear una vista que sea simplemente para decir que se han creado los usuarios, y lo que hago es que creo los usuarios y directamente redirecciono hacia la ruta índice. Muy bien, pues vamos a comprobarlo. Ahora voy a volver a acudir a mi proyecto y en lugar de acudir a esta ruta, voy a acudir a la ruta create. ¿Qué debería ocurrir? Pues al ejecutar la ruta create, antes de ejecutarla vamos a ver qué debería ocurrir. El sistema va a acudir al user controller, a la función create. El user controller, en la función create, lo que va a hacer es crear un usuario, crear un segundo usuario, crear un tercer usuario, y cuando termine de crear todos esos usuarios, va a redireccionar a la ruta user index. La ruta user index va a estar controlada por el user controller, la función index. La función index del user controller lo que va a hacer es irse al modelo y obtener todos los usuarios que hay. Ahora ya hay 3. Y retornar a la vista user index, a la cual le va a pasar ese listado de usuarios. La vista de usuarios recorrerá todos esos usuarios y pintará su nombre. Si está vacía, indicará que está vacía. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos. Perfecto. Ha hecho el guardado de los 3 usuarios y la vista ya me está pintando el nombre de cada uno de ellos. Si acudimos a nuestro sistema de persistencia, refrescamos la tabla de usuarios, podemos observar que ha guardado la información que le hemos solicitado. Además, el password lo ha encriptado tal y como le hemos indicado. Pero lo más importante es que nos ha guardado esos datos y ahora está recuperando esos datos. Esos datos que está recuperando nos los está mostrando la vista. Yo ahora, como lo tengo ya en un sistema de persistencia, yo podría matar el servidor, podría volver a levantarlo, esperamos a que se levante, y siempre que acuda a la vista de índice como ya está conectada con la base de datos, con el sistema de persistencia, siempre que acuda a ella me va a pintar los datos. Ya tenemos la persistencia de datos en nuestro sistema. Y hemos podido acudir a ella, hemos podido obtener los datos gracias a Eloquent, al ORM que nos permite recuperar dicha información. Sin embargo, la consulta que estamos realizando sobre los datos es muy sencilla en este momento. Lo único que estamos haciendo es traernos todos los usuarios, pero necesitamos conocer el resto de métodos, o al menos los más principales, para que podamos realizar consultas más complejas. Vamos a por ello. Vamos a aprender ahora a realizar consultas más complejas de los diferentes datos que podemos obtener a través de Eloquent, a través del ORM. Y es que hasta ahora la única consulta que hemos hecho ha sido la de traernos todos los datos, pero esta es una de la consulta muy sencilla. Vamos a ver otras consultas que podemos realizar. Una de las consultas que podríamos estar realizando es, por ejemplo, ya no queremos traernos todos los datos, sino que queremos que los datos que nos vamos a traer cumplan ciertas condiciones. Para ello podemos apoyarnos en el método estático where. Y el método estático where nos va a permitir establecer condiciones. Por ejemplo, donde el campo age sea, en este caso, igual a 18. Y nos va a traer los campos, solo los usuarios, donde el where, donde el age sea igual a 18.
Si queremos especificar otro valor, este es un atajo, podemos añadirle un argumento nuevo que sea el tipo de comparación. Por ejemplo, donde age sea mayor que 18 o donde age sea mayor o igual que 18. Donde sea igual, este no hace falta, este podemos ahorrarlo y directamente especificar dos valores, pero también podríamos hacerlo así. Donde la edad sea distinto de 18, admiración igual. Yo tengo, no lo he dicho, pero tengo activada la ligadura de fuentes en mi contenido y por eso se ven así los símbolos. Más comparaciones que podríamos hacer, pues eso, el menor que, el menor, el igual, el distinto, el like, en el caso de que queramos hacer comparación para un buscador, todos los diferentes métodos de comparación que nos pueda interesar. Iremos desglosándolos conforme vamos avanzando en el contenido, así que no os preocupéis por ello. No es obligatorio estar memorizando ahora mismo como un papagayo todo el contenido que vamos viendo, todas las instrucciones, sino que entendamos cuál es la lógica detrás de la escritura que estamos realizando. Posteriormente iremos afianzando poco a poco con el uso cada una de las acciones que podemos aplicar. Pero podríamos estar buscando, por ejemplo, donde edad sea mayor o igual que 18. Pero podemos establecer todas las condiciones que queramos. Es que queremos buscar los usuarios donde la edad sea mayor que 18 y además queremos que, pues por ejemplo, el zip code, el código postal, sea igual a 290909 y además queremos que, es decir, podemos ir encadenando cada uno de los where para establecer toda la tipología que tiene que contener el dato que estamos buscando, cuáles son sus condiciones. Esta es la característica más conocida del patrón de diseño ActiveRecord, que incluye en este caso el ORM Eloquent, que es el que está utilizando Laravel por defecto, que es el poder concatenar cada una de las métodos estáticos del modelo para ir indicando cómo queremos que sean los datos que nos vamos a traer. En este caso, donde la edad sea mayor o igual que 18, donde el zip code sea igual a este, etc. Además del where, podríamos estar estableciendo otras condiciones. Por ejemplo, nos podría interesar buscar donde, en lugar de donde la edad sea mayor o igual que 18 y donde el zip code sea podríamos decir donde la edad sea mayor o igual que 18 o donde el zip code sea este. Es decir, que no sea acumulación de condiciones, sino que nos vale con que se cumpla cualquiera de ellas. Pues esto lo podríamos hacer con or where, que es la forma que tenemos de decir que se cumpla la condición anterior o que se cumpla esta. Cualquiera de las dos nos vale para que el tipo de datos sea válido y nos lo traigamos, lo incluyamos. De esta forma vamos haciendo la concatenación, como decía, de las diferentes características. Vamos a ver qué datos tenemos. La edad son 25, 42 y 40. Pues vamos a hacer que la edad sea mayor que 30 para que así nos traiga tan solo dos valores. Y así podemos comprobar que nos funciona. Y así vamos concatenando, como decía, cada una de las condiciones que tienen que cumplir los datos que estamos buscando. Cuando finalicemos de realizar todas las condiciones que tiene el tipo de dato, vamos a indicarle get. Porque el patrón ActiveRecord lo que hace es establecer todas las condiciones y cuando le establecemos todas las condiciones le indicamos como último parámetro y ahora tráemelos, dame un get de todos estos. De tal forma que en este ejemplo ahora mismo hemos establecido una consulta mediante la cual en los usuarios vamos a buscar aquellos cuya edad sea mayor o igual que 30 y nos los vamos a traer. Insisto, si es la primera vez que lo veis, no os preocupéis, vamos a mascarlo mucho porque vamos a estar acudiendo constantemente a este tipo de búsquedas y vais a familiarizaros muy rápido con ellas. Acudimos ahora al contenido, refrescamos por aquí y ahora ya solo nos trae dos. Y ahora nos trae Juanjo porque Juanjo, su edad no cumple la condición que hemos especificado. Así que este ya no lo trae. Más características interesantes que podemos utilizar en la búsqueda. Tenemos más. Por ejemplo, hasta ahora
Todas las búsquedas que hemos hecho se basan simplemente en indicar el tipo de dato, pero no necesariamente podemos especificar el tipo de dato. Podríamos estar, por ejemplo, especificando cómo queremos ordenar esos datos que nos vamos a traer. Y esto lo hacemos con order by. Por ejemplo, quiero traerme todos los usuarios, pero me los vas a ordenar por edad y me los vas a ordenar por edad ascendente o por edad descendente. Ast y dest. Ascendente, ascendant o descendente. Muy bien, yo por ejemplo quiero que me los traiga, pero que me los ordene por edad ascendente. Y para poder ver esta información, por ejemplo, en la vista, junto al nombre, voy a pintarle aquí edad y vamos a pintar también la edad del usuario. Voy a quitar esto de aquí, por ejemplo, y lo dejamos así. Muy bien, esta barra la pongo simplemente, voy a hacerlo así para que no lleve a confusión, es simplemente para que la escriba. Entonces ahora, fijaos cómo me los trae, pero me los ordena por edad. Y además me los ordena ascendentemente. El que menor edad tiene primero y el segundo el que más edad tiene. Fijaos cómo antes estaba Ruiz primero y Alejandro segundo y ahora me los trae ya ordenados. Es decir, en el controlador podemos indicarle que nos indique el orden en el cual queremos traernos los datos. Pero también podemos indicarle, por ejemplo, que no queremos que nos los traiga todos, porque si hay miles y miles de registros, no los quiero todos. Entonces, pues podríamos estar especificando un límite. Por ejemplo, el límite de, en este caso, pues 5. Y solo nos trae los 5 primeros registros. Y a este límite podemos establecerle un offset, es decir, cuántos se tiene que saltar. Por ejemplo, tráeme 5, pero sáltate los 10 primeros. Esto ahora mismo puede no resultar especialmente relevante, pero acudiremos a ello cuando estemos trabajando las paginaciones. Muy bien. Más formatos que nos pueden interesar a la hora de hacer búsquedas. No quiero tampoco especificar un gran número de métodos y que al final no nos quede claro nada. Entonces voy a intentar ser conciso y vamos a ver al menos 2 métodos más y con esto ya tenemos una suite suficiente para ir trabajando. Posteriormente, conforme vayamos necesitando nuevos métodos, pues los iremos incluyendo y así no mezclamos demasiada información nueva. Simplemente termino. Hasta ahora todo lo que nos hemos traído son colecciones de datos. Es decir, todas las informaciones que hemos solicitado nos traían un array de elementos, una colección de elementos. Pero si queremos traernos solo uno, podemos especificar en lugar de get, podemos decir first. Y ya no se trae todos, ya solo se trae el primero. De esta forma lo que estamos indicando es, oye, de los usuarios cuya edad sea mayor o igual que 30, tráeme el primero que encuentres. En lugar de tráemelos todos, que es lo que estaría haciendo get. Y por último, si lo que queremos hacer es buscar un único usuario, es decir, no quiero, también voy a buscar un único usuario, no quiero que me traiga una colección, sino solo uno, y yo voy a buscarlo por el ID, puedo abreviarlo indicando directamente find, y le paso el ID del usuario. Por ejemplo, búscame el usuario con el ID 1. Y quiero que me traigas ese usuario. Es un atajo. Veremos también posteriormente que podremos utilizar el find or fail para indicar encuéntralo y si no lo encuentras lanza un error porque debería encontrarlo y no se puede funcionar si no lo encuentro, por ejemplo. Pero todo esto vendrá más adelante. De momento, el punto importante con el que tenemos que quedarnos es que el ORM nos va a permitir realizar la gestión de la búsqueda de los diferentes elementos y que nos lo va a permitir hacer a través de la concatenación de métodos estáticos. Como podéis observar, no hemos tenido que acudir en ningún momento a hacer una escritura SQL para poder solicitar la información que necesitamos, sino que los datos ya nos vienen a través del uso de los métodos estáticos del modelo. De igual forma, para crear datos no hemos necesitado realizar ninguna instrucción SQL. Hemos podido utilizar
directamente el ORM de Eloquent para, manteniéndonos en una programación orientada a objetos, como podemos observar aquí, utilizar los métodos que nos ofrece para crear nuestros datos sin necesidad, insisto, de sentencias SQL. El pilar principal sobre el cual se van a apoyar las consultas que vamos a estar realizando con Eloquent, es decir, la base del patrón ActiveRecord, va a ser concatenar métodos para describir los datos. Where, or where, por ejemplo, order by, limit, y cuando finalizamos todo, indicamos get y nos trae el dato que estamos buscando. Esa es la base de las búsquedas cuando estamos utilizando, en este caso, nuestro Eloquent, nuestro ORM. Y es el formato más común de trabajo que vamos a tener cuando estemos trabajando bajo el patrón de arquitectura MVC. Ya veremos que cuando nos vayamos a otros patrones de arquitectura, como EDD, por ejemplo con microservicios, o por ejemplo DDD con Domain Driven, pues veremos que a veces nos va a resultar interesante no utilizar Eloquent, sino utilizar otro tipo de elementos. ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece Eloquent? Pues Eloquent nos ofrece como principal ventaja que cuando estamos trabajando con él, nos permanecemos de una forma totalmente agnóstica al sistema de persistencia. Es decir, nuestras instrucciones no conocen cuál es el motor de base de datos que tenemos por debajo. Es el ORM de Eloquent el que se va a encargar de luego realizar la traducción de lo que queremos a las sentencias correspondientes en función a el motor de bases de datos que tengamos conectado. De ahí que cuando hacemos en el .env la vinculación tengamos que indicar cuál es el driver de el tipo de motor al cual nos estamos conectando, porque es ahí donde se va a encargar de hacer la traducción a SQL. Pero una de las principales ventajas que mantiene es que nos permite ser agnósticos al sistema de persistencia, y esto es muy importante y es el principal motivo por el cual vamos a estar utilizando Eloquent para el trabajo contra nuestro sistema de persistencia en patrones de arquitectura en MVC. El segundo punto muy interesante, muy importante, además de permanecer agnósticos al sistema de persistencia, es que nos mantenemos dentro de una programación orientada a objetos. Por lo tanto, todas las acciones que hacemos van a ser muy intuitivas y sencillas de realizar. Fijaos que si quiero un nuevo usuario, pues me creo un nuevo objeto de la clase user, que es un modelo, y ya está, y opero con él. Y después lo guardo. Y además a este modelo podremos aplicarle pues diferentes lógicas de negocio para ampliar su significado y poder ampliar las acciones que podemos realizar con él. Pero nos permite mantenernos en programación orientada a objetos. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar Eloquent? Las desventajas de utilizar Eloquent es, en primer lugar, que vamos a tener un fuerte acoplamiento a la infraestructura en nuestra lógica de negocio. El acoplamiento a infraestructura es un concepto que todavía no hemos introducido, pero que introduciremos cuando entremos en la parte de Domain Driven, que se preocupa mucho de este aspecto, y es que nosotros estamos haciendo que nuestra lógica de negocio sea dependiente del Laravel para funcionar. No podríamos extraer nuestra lógica de negocio del Laravel para utilizarla en otro sistema o en otra versión del Laravel sin necesitar aplicar actualizaciones a nuestro sistema. Y la segunda desventaja que tiene es que no controlamos la eficiencia de las consultas. Ahora mismo, cuando nosotros estamos buscando en el modelo de usuarios pues ciertas acciones, más o menos si conocemos SQL podemos intuir cuál es la consulta que está realizando. Pero cuando comencemos a realizar consultas mucho más complejas, donde estemos utilizando diferentes modelos con diferentes características que necesitemos comparar, pues no vamos a saber cómo está trabajando Eloquent por debajo para traernos esos datos. No sabemos si está haciendo un join o dos joins o cuatro vistas. No sabemos cómo está trabajando por debajo. Entonces esto, cuando queramos ser muy puntillosos con la eficiencia en las búsquedas de nuestro contenido, pues va a ser otra desventaja porque no vamos a tener control sobre eso. Entonces, ventajas, insisto, agnósticos al sistema de persistencia. Uso a través de programación orientada a objetos, muy sencillo. Desventajas,
falta de control sobre cómo se ejecuta la instrucción en concreto, evidentemente, porque estamos siendo agnósticos a ella, y fuerte acoplamiento a la infraestructura de trabajo, en este caso al framework. Muy bien, sabemos entonces utilizar Eloquent, pero como hemos dicho, no solo deberíamos poder estar utilizando Eloquent. Hay diferentes modelos, diferentes formatos que podemos utilizar para consultar datos. Insisto, el más importante con el que tenéis que quedaros ahora, este de aquí. Eloquent es el correcto para trabajar en nuestro patrón de arquitectura en MVC con Laravel. Pero como en este curso no vamos a ver solo el patrón de arquitectura en MVC, sino que tenemos que ser profesionales y por tanto ser capaces de trabajar en diferentes patrones de arquitectura y en diferentes entornos de desarrollo, vamos a ir introduciendo otros formatos de búsqueda que, si bien ahora mismo no vamos a utilizar en las primeras clases, iremos luego posteriormente utilizándolos más adelante y diremos sus ventajas y sus inconvenientes, pero los vamos dejando ya introducidos para que cuando nos toque abarcarlos pues nos suenen y nos resulten comunes. Vamos a verlos. Muy bien, conocemos entonces Eloquent y conocemos cómo podemos realizar inserciones y consultas a través de este ORM. Vamos a ver ahora el caso totalmente contrapuesto, es decir, vamos a realizar las búsquedas sin apoyarnos en el ORM para poder utilizar directamente consultas SQL. Para ello, Laravel nos ofrece una clase, que es la clase DB, la clase DB de Database, que nos va a permitir realizar ciertas consultas. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Vamos a hacer ahora nuestra variable users y ahora en lugar de asignarle, en este caso, una solicitud sobre una acción que estamos aplicando con Eloquent, vamos a hacerlo directamente con una consulta SQL. Para ello nos vamos a apoyar en DB, que es la clase que nos va a permitir realizar estas acciones. Debemos importarla. Si pulsamos Enter, fijaos cómo nos va a incluir el Illuminate Support Facade DB. Podéis incluirla también realizando directamente UseDB y ya está, para importarla y poder comenzar a utilizarla. A través de esta clase vamos a poder acceder a los métodos de inserción y de selección de datos. En el caso de DB, pues podríamos estar utilizando la siguiente formulación para poder introducir instrucciones SQL. ¿Qué vamos a querer hacer con DB? ¿Inserción o selección? ¿Un insert o un select? Vamos a querer seleccionar. Pues acudimos al método select. Y ahora en select vamos a especificar la query. Y para especificar la query vamos a apoyarnos en el DB raw, que es el método estático que nos permite realizar las consultas directamente con terminología SQL. Para ello, simplemente, pues vamos a acudir a DB, método estático raw. Aquí lo tenemos, que es en crudo. Y ahora en crudo le solicitamos los datos. Y aquí podemos introducir nuestra sentencia SQL. Por ejemplo, aquí ya el que conozca SQL pues podría aplicar la sentencia que crea correspondiente. Por ejemplo, select all from users where age igual a, pues por ejemplo, 30. O si quisiésemos introducir algún valor que fuese de una variable, utilizamos comillas simples para romper la cadena y introducimos pues el valor de la variable age para buscar por ella. De esta forma estaríamos haciendo la misma consulta que estábamos haciendo anteriormente, pero utilizando directamente sentencias SQL. Aquí podéis observar que age me marca un error porque age no existe, tendría que crearla. Muy bien, pero de esta forma podemos hacer la especificación de nuestras consultas SQL a través de nuestro contenido en DB, en la clase DB. Y como podéis observar, pues podemos realizar las mismas sentencias, este sería el equivalente a realizar el user all.
Simplemente nos apoyamos, en este caso, a través de el uso de de nuestro DB-Raw para poder realizar la solicitud, para poder realizar las consultas. No me voy a detener en exceso en utilizar este tipo de consulta, puesto que las vamos a estar utilizando más adelante. De igual forma, cuando estemos en la creación, podríamos estar haciendo lo mismo. Podríamos estar haciendo db insert en lugar de select y hacer un db raw e indicar la sentencia SQL correspondiente, insert into, users, values, etc. Es decir, podríamos estar realizando la consulta SQL, en este caso la consulta de inserción, a través de la clase db, la cual nos permite realizar sentencias SQL puras. Ventajas de este formato: pues tenemos un control total sobre cómo realizamos la consulta. Evidentemente, nosotros estamos haciendo, en este caso, la consulta nosotros mismos. Por lo tanto, controlamos en todo momento la eficiencia de la misma y la conocemos de forma detallada, puesto que somos nosotros quienes estamos escribiendo esta consulta. En segundo lugar, este formato, pues bueno, nos permite ser, como hemos dicho, más detallistas. Pero nos va a tener además de todo esto, pues vamos a tener un bajo acoplamiento al sistema de Laravel. Es decir, si yo ahora me traigo estas funciones a otro sistema, pues las consultas van a continuar funcionando, porque da igual que esté en Laravel, o esté en Symfony, o esté en Laravel 10 o en Laravel 5. Una consulta SQL va a seguir siendo una consulta SQL y va a seguir funcionando. Por lo tanto, bajamos el acoplamiento que tenemos al framework que estamos utilizando. Por el contrario, conseguimos dos desventajas importantes. La primera es que hemos dejado de ser agnósticos al sistema de persistencia. Si ahora modificamos el sistema de persistencia, tendremos que revisar nuestras sentencias SQL para asegurarnos de que éstas son compatibles con el sistema de persistencia que estamos utilizando. Y en tercer lugar, hemos abandonado la programación orientada a objetos. Ahora ya estamos haciendo consultas puras y estamos realizando acciones que están determinadas directamente por una orientación a consultas en base de datos. Es decir, es totalmente lo opuesto, lo contrario, a utilizar Eloquent. Como decía, este conjunto de ventajas y desventajas pues va a depender del patrón de arquitectura en el que nos estemos moviendo. Si estamos trabajando en un patrón de arquitectura MVC con este formato tal y como lo estamos viendo, utilizar las consultas SQL de una forma directa en nuestros controladores sería una chapuza, porque estamos obteniendo más desventajas que ventajas. Pero lo dejamos introducido por dos razones. La primera, porque cuando cambiemos los patrones de arquitectura en otros patrones de arquitectura, como por ejemplo DDD, cuando estemos utilizando una inversión de dependencias y estemos introduciendo los repositorios desde una capa de infraestructura, pues va a resultarnos bastante interesante conocer estas opciones, puestos que nos van a ayudar muchísimo. Pero en MVC no nos va a resultar interesante hacer eso en este momento y en este patrón de arquitectura que estamos utilizando. No es recomendable porque estamos ensuciando el formato de trabajo y estamos consiguiendo más desventajas que ventajas. También es cierto que podemos encontrarnos ciertas situaciones muy puntuales, muy extrañas, pero que se pueden llegar a dar, en las cuales podamos utilizar un patrón MVC en VC, como es este caso, y que necesitemos hacer consultas SQL, pero son situaciones muy concretas. Por ejemplo, pues hemos obtenido de forma legacy, es decir, un desarrollo que ya se ha realizado previamente, una base de datos con toda la estructura de datos. Y esa estructura de datos ya contiene toda la información y ya contiene toda la sintaxis, y es un jaleo meterse a refactorizar todo el sistema de bases de datos, y no nos resulta especialmente interesante hacerlo porque va a conllevar más trabajo la refactorización de todo ese sistema de bases de datos que lo que vamos a lograr, las ventajas que vamos a lograr por hacerlo. Pues en esos casos concretos en los cuales obtenemos una base de datos ya construida con millones de registros y de datos y para la cual simplemente queremos construir una interfaz de trabajo, por ejemplo, un pequeño panel de administración que permita hacer ciertas acciones sobre esa base de datos y lo tenemos que hacer con Laravel,
Pues bueno, pues en ese caso en concreto, a lo mejor sí es interesante utilizar consultas SQL en lugar de derivarlo a una programación orientada a objetos a través del ORM. Pero son casos muy puntuales y muy específicos. Para todos los demás, con patrón MVC, lo que nos interesa es trabajar a través del ORM. Ya veremos, insisto, con otros patrones de arquitectura cambiará, y con otros patrones de arquitectura nos interesará utilizar otros formatos. Pero en MVC acudiremos siempre a nuestro ORM. Un método mixto que quedaría en medio entre el uso del sistema de persistencia a través de sentencias SQL y el uso del sistema de persistencia a través de Eloquent, un punto intermedio, sería el de utilizar los métodos DB, que no están utilizando el ORM, pero sí que están apoyándose en una cierta sintaxis que nos evita el SQL puro. Es un punto intermedio. Para ello, os lo muestro, podríamos tener, por ejemplo, users y utilizar la clase DB, pero no a través de sentencias en crudo, no a través de DB raw, sino a través de diferentes métodos que podemos concatenar, igual que si fuese un active record, pero a través de la clase DB. Por ejemplo, podríamos indicarle DB, table users, y ahora vamos a hacer un select. Y especificamos las columnas que queremos utilizar. Y posteriormente concatenamos métodos. Es similar al ORM sin ser el ORM puro, sino a través del método de la clase DB, perdón. De igual forma, para la creación podríamos estar, por ejemplo, utilizando DB, table users, insert y pasarle un array con los valores que queremos insertar, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, pues name, Juanjo, email, el que corresponda, y así realizar la inserción. Este sería un método intermedio entre el uso de sentencias en crudo, SQL, o del uso del ORM. Pero como suele ocurrir, normalmente quedarnos en un punto intermedio no suele ser una buena opción, puesto que obtenemos las desventajas de todos y no obtenemos ninguna ventaja pura de ninguno. Simplemente que conozcamos que existe, porque si alguna vez enfrentamos, también es un caso muy específico, pero bueno, tenemos que conocerlos todos. Si alguna vez nos enfrentamos a una situación en la cual estamos trabajando, por ejemplo, en un contenedor, porque para darle soporte tendría que estar ya dockerizado a través de un contenedor, y nos encontramos con un sistema que tenemos que trabajar, que tenemos que mantener, al cual tenemos que añadirle nuevas características, está desarrollado en Laravel 4 o en Laravel 3, en versiones muy antiguas de Laravel, pues donde todavía el ORM no estaba implantado o no estaba consolidado, pues entonces nos va a interesar conocer este formato intermedio, porque es lo más cercano que vamos a tener a poder trabajar con un ORM. Pero esta sería otra opción. Así que hemos visto tres. Hemos visto Eloquent, que es la que vamos a estar utilizando ahora y con la que quiero que nos quedemos, pero me interesa que sepamos que también vamos a poder hacer consultas SQL puras, que ahora no son interesantes, pero podrán ser interesantes en el futuro, y que también tenemos un método mixto que nos podría ser interesante si trabajamos con versiones de Laravel muy antiguas. Muy bien, estos son los tres métodos por defecto, pero existen más metodologías distintas. Por ejemplo, podríamos cambiar el ORM. Estamos trabajando ahora mismo a través de Eloquent, pero nos podría interesar utilizar un ORM que trabaje con un patrón de diseño distinto, es decir, que no trabaje con un patrón de diseño de Active Record, como es el caso de Eloquent, sino que trabaje con un patrón de diseño de Data Mapper, que lo que hace es mapear la estructura de la base de datos y traducirla al objeto, como puede ser, por ejemplo, Doctrine. Pues este también sería un formato. Dedicaremos una clase a el uso de Doctrine, cuáles son sus ventajas y cuáles son también sus inconvenientes. Y también podríamos estar utilizando cualquier paquete de un desarrollador tercero que también podría tener sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante para nosotros, insisto, ahora mismo nos quedamos con Eloquent, porque en el patrón de arquitectura MVC, que es el patrón por defecto cuando usamos Laravel, es el contenido
que mayor ventaja le vamos a sacar y menor número de inconvenientes nos va a proporcionar. Si bien en el futuro iremos cambiando conforme vayamos avanzando con los diferentes patrones de arquitectura. Muy bien, ya hemos introducido entonces los controladores y hemos conseguido, ahora ya sí por fin, realizar el circuito completo de la solicitud en un patrón de arquitectura MVC. El siguiente paso, ahora que ya sabemos unir todos los puntos, es la construcción de un CRUD, es decir, realizar operaciones de creación, de listado, de borrado, de actualización de datos de forma completa, puesto que esta va a ser la base sobre la cual vamos a comenzar a trabajar en las siguientes clases. Así que en el siguiente episodio vamos a estar trabajando un CRUD completo, haciendo nuestros formularios para insertar datos, poder listar los datos, consultarlos, actualizarlos, borrarlos, todas las operaciones más básicas sobre las cuales se van a construir nuestros sistemas. Una clase muy importante porque recopilamos todo lo que hemos visto en este bloque para cerrarlo utilizando ese CRUD, esa operación concreta. Una vez veamos los CRUD, ya continuaremos hacia APIs para ver todo lo que hemos estado viendo a través de vistas que podamos también enviarlo a través de APIs, y a partir de ahí ya continuaremos con los siguientes módulos. Si te ha resultado de interés este contenido, recuerda darle a like, compartir. Este tipo de formato normalmente lleva más trabajo que el resto de vídeos, así que siempre se agradece la difusión. Antes de la siguiente clase, que si lo estás viendo en directo será el jueves, puesto que esta semana vamos a tener 2 clases, recuerda practicar todo lo que hemos visto. Aunque lo hayas entendido, es importante practicarlo, porque si no, se van a empezar a mezclar datos. Nosotros vamos a seguir avanzando mucho en cada una de las clases y es importante ir afianzando cada paso que damos. Así que recuerda practicar todo lo que hemos visto para que luego cada paso que des pues puedas darlo de una forma sólida y teniendo afianzados los conocimientos vistos en las clases anteriores. Nos vemos el jueves. A programar.